Muy bien, aquí estamos con la parte número 2 de la clase 6 de Historia del Lenguaje Cinematográfico. Antes de hablar sobre la comedia muda y los grandes referentes de la comedia muda, les quería comentar un detallito que no les mencioné en el video anterior, cuando hablábamos de las fórmulas narrativas de la Hollywood inicial. Yo les hablaba del happy end o del final feliz, otra fórmula que tuvo bueno, notable eficacia en aquel tiempo y también hasta hoy prácticamente, es la fórmula de el chico conoce a la chica, ¿no? Boy meets girl, que era una fórmula que encontraba tres fases en el cine de Hollywood inicial. Luego obviamente varió, que eran: el chico conoce a la chica en el bloque 2 o en la fase 2 de la historia, el chico pierde a la chica, generalmente a manos del villano, y en la fase 3 o en el bloque 3 el chico recupera a la chica. Fíjense que esto, bueno, remarca ese carácter que yo les decía machista que tenía el cine de Hollywood en un comienzo, en donde la chica literalmente era tratada como una suerte de objeto, de recompensa que tenía o que ganaba el héroe por su accionar valiente, ¿no? Muy bien, ahora sí hablamos un poco sobre la comedia. Cuando ustedes lean un poco sobre el tema de la comedia muda, que fue enormemente popular, tenemos que recordar que la comedia está presente en el cine desde los inicios. Recordemos el gag la película esta del regador regado, que habíamos mencionado en algún momento, de los hermanos Lumière, en donde el jardinero, que era el jardinero de los Lumière, quería regar y de repente veía que no salía agua de la manguera y estaban los chicos, que eran interpretados por sobrinos medio grandotes ya de los Lumière, que estaban pisando la manguera, y cuando el tipo mira así, ellos le sueltan el agua que le da así en la cara, ¿no? Ya desde el comienzo está esta voluntad desde el comienzo del cine, esta voluntad de entretener al espectador, de hacerlo reír, ¿no? Ahora, cuando ustedes vean esta etapa de la comedia muda, muchas veces, según varios textos, la van a ver como la película burlesca o el cine burlesco. Esto proviene un poco de la tradición del burlesque, que está fuertemente conectado con toda una tradición escénica, ¿no? Teatral, del vaudeville, del music hall. Y básicamente la comedia burlesca o la película burlesca, el cine burlesco, lo que pretende es generar un entretenimiento muy contundente en el espectador, hacerlo reír a partir de la acumulación de situaciones hilarantes, ¿no? En la comedia, tomada en su concepción más tradicional, básicamente el entretenimiento está buscado a partir de personajes de tono realista y de historias costumbristas mayormente. En cambio, la comedia burlesca o la película burlesca lo que pretende es simplemente generar la risa del espectador mediante esa acumulación, decíamos, de gags, apostando más que nada a lo absurdo y en cierto punto también a lo irracional, ¿no? No importa tanto el verosímil ni de las situaciones ni de los personajes. Antes de hablar sobre Chaplin, hay que mencionar que hubo dos grandes pioneros en el territorio de la comedia a cada lado del océano. En Francia, Max Linder, que fue el primer gran cómico del cine francés. Él cultivaba un personaje que en varios cortos y en varias pelis que era como una suerte de dandy, de caballero, y el efecto cómico se lograba cuando él, frente a situaciones de lo más desafiantes, el tipo siempre mantenía la compostura de gran señor, de caballero, ¿no? Un gran cultor, el tipo manejaba muy bien el tema de la generación del gag o de esa pequeña broma o chiste que se iba repitiendo o cada vez se hacía más grande, ¿no? Se iba multiplicando. Por otro lado lo tenemos a Mack Sennett en los Estados Unidos, que él, bueno, por un lado tuvo su compañía propia, productora, que se llamó Keystone, producía a ritmo frenético. En aquel entonces las comedias lo que pretendían era llenar las salas. Recordemos que en aquel tiempo ni remotamente había televisión ni nada por el estilo. La gente iba en masa a las salas de teatro transformadas en cines cada semana, entonces la cartelera tenía que renovarse, ¿no? Entonces estaban planteadas como productos pasajeros, no eran comedias que
que se hacían con la idea de ser luego joyas en la historia del cine, no, ni mucho menos. Bueno, Mack Sennett, para que se den una idea, entre 1911 y 1935 dirigió más de 1500 películas. Estamos hablando de películas muy breves. Él también actuaba en algunas de las pelis, dirigió muchas como les acabo de contar y también produjo unas cuantas, y a su vez fue un gran descubridor de talentos. Descubrió a Chaplin, descubrió a Roscoe Arbuckle, conocido como Fatty, descubrió a Harry Langdon. En términos de humor, ¿qué fue lo que generó Mack Sennett? Él apostó mucho a esa comedia física que muchas veces es llamada el slapstick, ¿ah? Que la traducción es algo así como golpe de palo o golpe de bastón, que son estas comedias cuyo humor está basado en gags físicos como caídas, patadas, porrazos, persecuciones, ¿no? Mack Sennett fue también el inventor de los tortazos de crema e introdujo cierta cosa medio picante, entre comillas, ahí en la comedia, con la inclusión así de chicas en traje de baño, que era como un condimento que en muchas comedias de él llamaba mucho la atención y obviamente convocaban a espectadores en aquel Hollywood inicial, ¿no? Mack Sennett también lo que pronto descubre es esta idea de que el humor genera mayor impacto cuando la historia tiende a satirizar o a ridiculizar a la gente con poder, ¿no? Igual todo esto luego lo va a profundizar mucho más su gran discípulo, que fue Charles Chaplin. Bueno, ahora sí, lo tenemos a Chaplin. Él nació en un suburbio londinense en el año 1889. La infancia, luego pueden chequear un poco sobre la vida de Chaplin, tuvo una vida muy, muy áspera, sobre todo en su infancia. El papá de Chaplin era alcohólico y murió cuando él era muy pequeño. La madre tuvo problemas psiquiátricos. Él pasó parte de su infancia en un orfanato. Experiencias drásticas que están volcadas un poco en películas como El Pibe y en Candilejas, ya luego más tarde, ¿no? Antes de hacer cine, Chaplin tuvo una notable carrera en el territorio del teatro y sobre todo en la especialidad escénica de la pantomima. Él, estando con la compañía de Fred Karno, que era una prestigiosa compañía británica de pantomima, hacen una gira en 1913 por Estados Unidos y ahí es donde Mack Sennett lo descubre. Lo contrata, en 1914 hace una gran cantidad de cortos Chaplin, y de hecho ya en 1914 logra dirigir por primera vez. Entonces ahí empieza a ganar cierta autonomía y vuelo. En 1914, de hecho, en uno de los cortos que él hace, que son unos cuantos, después traten de verlos algunos, en 1914 ya empieza a introducir la indumentaria que va a configurar al personaje que después lo hizo mítico, ¿no? Este vagabundo solitario y tan querible, ¿no? Ese saco enorme, el bastón, el sombrero honguito, todo eso él lo empieza a armar cuando está haciendo estos cortos iniciales. Su carrera es absolutamente vertiginosa. Va teniendo distintos contratos año a año en distintas compañías, cada vez con salarios más contundentes. En 1916, por ejemplo, tuvo un contrato de $670,000 anuales, de 1916. La compañía productora que lo contrató en esa oportunidad ganó $25 millones con sus películas durante ese año, para que vean lo rentable que él era. Él se transforma en la primera figura supermasiva en la historia del cine, a punto tal que era conocido en todo el mundo, ¿no? Era Charlie o Charles en los países de habla anglosajona, Charlot en Francia, era Carlitos Chaplin aquí en Latinoamérica. Vamos a ir viendo un poco algunos momentos del gran Charles Chaplin, Eso es de Luces de la Ciudad. How do you do, ladies and gentlemen? This is Charlie Chaplin talking. It was not struck for the name of Shakespeare's birthplace. Believe it or not, this is a motion picture studio. Those days I never worked with a scenario.
started with an idea and Me developed on colgué tape. viendo, estoy leyendo el subtitulado a través de la pantalla del teléfono. So now let me take you back to the good old silent days. There will be no talk, no realistic sound. I think Muy buenos for momentos you, en los cortos y películas de Chaplin. a sort of a comic ballet. Veamos un poquito. Bueno, han ido apareciendo imágenes de, más allá de los cortos, de películas como El Circo, Tiempos Modernos. Bueno, ahí tenemos una escena antológica. Había pasado la Quimera del Oro, ahí se fue a Tiempos Modernos y ahí, bueno, una escena muy clásica también de la Quimera del Oro. Vamos un poco a cuáles son los fundamentos que generan o que impulsan el enorme éxito de Charles Chaplin. El humor de Charles Chaplin era un humor que tendía a poner en evidencia las desigualdades sociales, ¿no?, en el mundo. Por eso el humor de Chaplin no muere, ¿no?, porque básicamente esas desigualdades obviamente persisten. Y lo que genera esta enorme popularidad es su habilidad para ser satírico y a su vez profundamente humanista, ¿no? Es un humor y son películas que hablan de la necesidad de una mirada de un mundo que no está funcionando bien, pero Chaplin de alguna manera lo que quieren comunicar sus películas hablan de la necesidad de amor, de justicia, de igualdad, de paz. Y justamente esta oscilación entre la parodia hacia personajes que gozan de una posición de privilegio o como pueden ser millonarios o políticos, o bien de personajes que tienen cierto poder, ¿no? Policías, sacerdotes, ¿no? Él opta por satirizar ese tipo de personajes. Entonces, por un lado está la sátira y por otro lado hay ese componente humanista, romántico en el sentido no del amor, sino del romanticismo en su sentido más amplio. Del amor también, ¿no? Les voy a leer algo que él decía con respecto a su mecánica para generar humor. Decía: hay dos elementos de la naturaleza humana que son alcanzados por este hecho. Uno es el placer del público al ver la riqueza y el lujo en ridículo. El otro consiste en la tendencia del público a experimentar las mismas emociones que el actor en la escena y en la pantalla. Una de las verdades más rápidamente apreciadas es la de que el pueblo en general se divierte al ver que las personas ricas llevan la peor parte. Esto proviene de que las 9/10 partes de la humanidad son pobres e interiormente envidian la riqueza de la otra 10ª parte. Y él daba como ejemplo una escena de un corto de él en donde él está tomando helado y se le cae el helado y desde un no acuerdo si era un palco, un balcón, algo así, cae al cuello de una señora de alta aristocracia, ¿no?, que le cae el helado y se pone como furiosa. Entonces él dice, si yo por el contrario hubiera hecho caer el helado en el cuello de una mujer humilde, en lugar de la risa hubiera provocado la empatía hacia la mujer. Entonces, y luego dice, dejar caer el helado en el cuello de una mujer rica supone para el público darle lo que merece. Fíjense que esto lo decía él de manera muy temprana, incluso antes de hacer largometrajes, ¿no? En el año 1919, Charles Chaplin ya tenía una enorme carrera de cortometrajes que había realizado y se asocia
con Mary Pickford y Douglas Fairbanks para fundar la compañía United Artists, que no me acuerdo si eso se los había contado ya o no. Bueno, a partir de aquí va a desarrollar una carrera de largometrajes que van a tener un humor basado en un sustento trágico, ¿no? Lo que él va a hacer es básicamente tragicomedia. Entonces aquí hay películas como El Pibe, del año 1921, tratan de verlas todas estas porque están muy bien. La Quimera del Oro, que fíjense, bueno, La Quimera del Oro es justamente una clara demostración de cómo generar humor a partir de instancias que son dramáticas. De hecho, esta historia está basada en una historia real de buscadores de oro que se perdieron. De hecho, de un grupo enorme lograron sobrevivir unos pocos. En la historia real terminaron comiéndose entre sí. Cuando alguien fallecía, se comían al otro para no morir de hambre, o llegaron a comerse zapatos, cosas por el estilo. De ahí saca él, por ejemplo, este momento clásico de La Quimera del Oro. Se perdió el control remoto. No sé, acá. Bueno, no, acá está esta danza de los panecillos. Pero bueno, hay un momento en donde él le cocina a su compañero de cabaña como un zapato, y le hace todo un... En realidad, esa escena sigue el protocolo de lo que sería toda la confección de un menú de restaurante así de altísima gama, ¿no? Y esa escena en que se comen en una bota, un zapato, eso está inspirado en la historia real, pero obviamente virado hacia el territorio del humor. Bueno, muy loco ver escenas de películas y a su vez un fulano que está acá hablándoles de el profesor de historia del lenguaje cinematográfico que les habla. Bien, hay algo notable también en el cine de Chaplin, de aquella etapa de los años 20. Hay una película de él que se llama Una mujer de París, que es del año 1923, una suerte de experimentación bastante atípica. Si pueden, véanla. Una película que, si bien tiene algunos elementos de comedia, el sustento es más definidamente dramático. Es una historia de una pareja en crisis, y en esa película él no actúa. Entonces fue un gran fracaso de taquilla porque la gente siempre esperaba de él comedias, y esperaban sobre todo que él estuviera, ¿no? Película muy particular, es considerada una de las primeras películas psicológicas en la historia del cine, ¿no? Ya luego, si en 1925 hace La Quimera del Oro, que es la película de la que estábamos hablando, de estos buscadores de oro, basada en esta historia real. Y luego en 1927 el Circo, ¿no? Esas son un poco las películas de él de esta etapa. Luego ya comienza el cine sonoro sobre fines de los 20, comienzos de los 30, y ya vamos a hablar un poco sobre Chaplin, ya lo vamos a retomar luego, ¿eh? Vamos a mencionar algunos otros referentes en un par de minutos. Impresionante Charles Chaplin, ¿eh? Él, bueno, fue decididamente el más popular, pero obviamente no el único dentro de las figuras del territorio de la comedia muda. Ahí cierra con una imagen del pibe. Muy bien, vamos a mencionar a los otros. Luego traten de profundizar y ver películas. Otra figura importante de la comedia muda fue Buster Keaton, que comenzó a hacer películas en el año 1917. Ahí estaba Harold Lloyd, ese de anteojitos, también. Bueno,
Con respecto a Buster Keaton, la comicidad de Buster Keaton giraba alrededor de la confección, de la construcción de un personaje que era un tipo que muchas veces lo llamaban el hombre con la cara de palo o el hombre que no ríe, ¿no? Un personaje que siempre está como inexpresivo y que está rodeado por situaciones o termina rodeado de situaciones absolutamente desopilantes, ¿no? Tiene unos cuantos cortos que están muy interesantes. Hay una película que es imperdible, que es El maquinista de la General, en donde, bueno, él desarrolló toda una proeza, está ambientada en los tiempos de la Guerra de Secesión, él recupera su tren, hay persecuciones alucinantes en esa película, hay una escena legendaria en donde un tren cae literalmente desde un enorme puente, una escena muy costosa por otro lado. Una película que en su momento comercialmente no funcionó, tampoco tuvo muy buena crítica, fue valorizada mucho tiempo después. Hoy está considerada una de las mejores comedias en la historia. Ahí lo tenemos a Harold Lloyd, que fue muy popular, tenía un sombrerito habitualmente, muchas veces estos anteojos redondos, y era como una caricatura del americano medio, ¿no? Un humor basado en gags y en muchísima destreza física. Ahí en un plano lo vimos como colgando de una aguja de un reloj y abajo estaba así el vacío. Todos ellos trabajaban mucho sobre el tema de la gestualidad y de una altísima destreza física. Lo interesante era también que dirigían y actuaban, que es algo que luego en la comedia se fue perdiendo, ya sobre todo con el ingreso de la comedia muda. Ahí tenemos ese momentazo en esta película con Harold Lloyd, un grande también, ¿eh? Bueno, ahí los tenemos a Stan Laurel y Oliver Hardy, más conocidos como el Gordo y el Flaco. Ellos inauguran esta idea del humor concebido a partir del contraste físico, gordo y flaco, contraste de temperamentos. Bueno, una enorme cantidad de gags que ven ahí. Todos ellos tuvieron un paso un tanto tortuoso del cine mudo al sonoro. Para los que les resultó más sencillo fue justamente para Laurel y Hardy, para el Gordo y el Flaco, que ellos surgieron al final del cine mudo, ¿no? Y lograron un buen pase al cine sonoro. Al resto, bueno, Chaplin durante bastante tiempo repudió el uso del sonido y resistió, de hecho, el uso del sonido, por lo menos del diálogo, ¿no? Utilizaba música y objetos sonoros, ruidos, ¿no? Pero no, su personaje, él siempre prometió que no iba a hablar, de hecho cumplió esa promesa en sus pelis. Ahí lo tenemos a Buster Keaton, impresionante él. Escena memorable. Bueno, ahí está el momento que cae el tren que les decía. Bueno, todo era asombro, ¿no? Y desafío, ¿no? Comediantes que en muchas ocasiones luego sus carreras quedaban paradas un tiempito porque tenían que rearmar su cuerpo, muchas veces se quebraban o tenían accidentes en los rodajes, no usaban dobles obviamente. Para ellos hubiera sido como una suerte de otro momento ahí de Buster Keaton, un momento de insulto, ¿no? Si alguien osaba usar un doble, de todas formas en aquel tiempo no se usaban, ¿eh? Entonces, Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Stan Laurel y Oliver Hardy. Harry Langdon era otro que fue como un poco el precursor del humor negro, más admirado por el público intelectual, menos popular, el menos popular de todo este grupo, ¿eh? Bueno, traten de ver escenas o películas de todos estos grandes genios y nos encontramos muy prontito con la clase número 7 y vamos a empezar a hablar sobre las vanguardias en los años 20, cine surrealista y cine impresionista en Francia, el cine expresionista en Alemania y el realismo soviético. Nos encontramos prontito.